buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La semana pasada estuvimos en una actividad interesante en la Universidad Central de Venezuela, promovida por la Escuela de Educación, sobre un congreso dedicado a la paz, educación para la paz. Y precisamente también asistimos a una reunión que nos invitaron en la Universidad Metropolitana dirigida por Dylan Pereira sobre ecología, y donde tratamos el tema también de la necesidad de la paz, porque la guerra destruye todo, vidas, bienes materiales y atenta contra el propio medio ambiente. Incluso hicimos cita mucho de este libro que tengo aquí en mis manos, donde es la importancia del lenguaje, de la palabra. Es fundamental sembrar en la mente de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, la palabra de la paz, porque como dice el libro, el lenguaje de la guerra y el lenguaje de la paz es importante para ver qué acciones se toman. En la UNESCO hay un letrero que dice en París: la guerra nace en la mente de los hombres, pero en la mente de los hombres también está sembrada la paz y se puede seguir cultivando la paz. Por eso guerras como esta, donde hemos visto ya el peligro. Escribíamos ayer en el Universal de Caracas un artículo donde decíamos que ahora Israel más Estados Unidos frente a Irán representan prácticamente un conflicto de carácter mundial. Casi que podríamos estar, como dicen la lista, de la Tercera Guerra Mundial, porque depende de la actitud ahora de Rusia y de China en relación con Irán, y también la respuesta iraní hasta dónde puede llegar, sobre todo que en países árabes hay sedes y hay centros estadounidenses de defensa, y además la incógnita terrible del estrecho de Hormuz, que si lo cierra Irán, el estrecho de Hormuz, China necesita ese petróleo. ¿Y qué va a hacer China en este caso? Estados Unidos está pidiendo a China que suplique, que pida ante Irán que no cierre el estrecho de Hormuz, que además sería motivo para la guerra por otras potencias implicadas. Rusia está prudentemente esperando. La Unión Europea ha tenido reuniones también tratando de convencer a Irán de volver a las negociaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Lo cierto es que en ambos lados hay razones, pero también contradicciones, pero hay violencia y muerte, que es lo desagradable, y hay que trabajar por la paz. Ayer vimos también, después de la incursión de Estados Unidos, porque según Estados Unidos, los sótanos donde están los reactores son de unos 60 a 100 metros, y la Armada israelí no podía llegar allí. Por eso enviaron la bomba última que han tenido, que no es nuclear, pero que llega hasta 100 metros bajo tierra, y es lo que vimos en la inclusión de Estados Unidos en este problema. Sin embargo, ayer Israel lanzó una nueva ola de bombardeo contra Irán, y apuntó, entre otros, a uno de los cuarteles de la Guardia Revolucionaria, la fuerza de élite del régimen iraní, como a la prisión de Evin, donde estaban muchos presos políticos. Ambos están en Teherán, la capital. A su vez, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó un ataque contra una base de Estados Unidos en Qatar. Esto es peligroso ya porque sale el conflicto hacia Estados árabes, y hay una polémica permanente entre el mundo árabe chiita, sunita, y el mundo sunita, musulmán chiita. Irán es el cabeza, lo que llaman el arco chiita del Medio Oriente, mientras que Arabia Saudita el arco sunita. Y en esta confrontación también ahora, cuando acaban hasta Qatar, Qatar está en la parte sunita, aunque vecino allí del Golfo Pérsico, y al cerrar el Golfo Arábigo-Pérsico puede ser conflictivo porque el petróleo se puede ir a $200 inmediatamente, con el daño a la economía mundial. Veamos. Israel lanzó el lunes una nueva serie de bombardeos contra Irán. El ejército anunció que estaba llevando a cabo ataques contra el cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní, el ejército ideológico de la República Islámica, en Teherán. Seguimos atacando y negando las capacidades de lanzamiento y producción de misiles del régimen iraní. En estos momentos, los aviones de la Fuerza Aérea Israelí están intensificando los ataques en la región de Teherán, centrándose en el cuartel general de los Guardianes de la Revolución, así como en todos los elementos que amenazan al Estado de Israel. Los medios oficiales iraníes informaron sobre ataques contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo. El Poder Judicial dijo a su vez que los bombardeos alcanzaron la prisión de Evin en Teherán, conocida por los malos tratos infligidos a presos políticos y donde se encuentran encarcelados prisioneros extranjeros. El conflicto entre Israel e Irán estalló el 13 de junio con un ataque israelí sin precedentes contra su gran rival regional, a quien acusó de estar a punto de fabricar una bomba atómica. Estados Unidos entró en el conflicto el domingo, bombardeando las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, así como la planta subterránea de Fordo. Irán, que niega querer fabricar armas atómicas, pero defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil, denunció que Estados Unidos e Israel cruzaron una gran línea roja y advirtió de una posible extensión de la guerra en Medio Oriente.
نفس این جنایت Este crimen y violación de la dignidad no quedará sin respuesta. نخواهد ماند. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el ataque estadounidense ocurrió 2 días antes de un nuevo ciclo de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. این یعنی خیانت به دیپلماسی. Es una traición a la diplomacia y al principio del diálogo. این خیانت به اخلاقیات و به تمدن انسانی. Es una traición a la moral y a la civilización humana. Una traición a todo lo que se considera el producto de 8 décadas de relaciones internacionales tras la Guerra Mundial. بعد از جنگ جهانی دوم محسوب میشه. Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump habló de una destrucción total en las instalaciones nucleares iraníes, tanto Israel como Estados Unidos todavía están evaluando los daños. Y algunos expertos creen que el material nuclear fue trasladado a otro lugar antes del ataque. Un asesor del líder supremo iraní Ali Khamenei afirmó en la red social X que Irán todavía tiene reservas de uranio enriquecido. El uranio está en todas partes del mundo. En Venezuela hay mucho uranio, en los Andes, en Cojedes, en la sierra de Maracaibo, en Perijá. Uranio, pero que es inofensivo, pero cuando se pone en un reactor, el uranio se enriquece para producir electricidad, que ese calor inmenso que produce en un reactor nuclear mueve las turbinas como hace la electricidad. Pero cuando se enriquece demasiado, y lo hicieron los norteamericanos en 1945, fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, era un uranio enriquecido, convertido en una bomba atómica por la fisión nuclear, con temperaturas cercanas al 1.000.000 de grados, pero además con la radioactividad. Por eso, si hay implicaciones de las 5 potencias nucleares, en este caso Estados Unidos, que es nuclear, pero puede responder Rusia y China, que son nucleares, y por otro lado Inglaterra y Francia, puede ser una catástrofe y un apocalipsis global. Un misil ruso contra Estados Unidos destruye varias ciudades en un minuto, pero también la nube radiactiva llegará sobre Caracas o sobre Río o sobre Buenos Aires a las 2 o 3 horas. Y no hay forma de evitar la radiación. Solo Suiza tiene un sistema de protección ciudadana donde pueden aguantar varios meses hasta que la radiación vaya extinguiéndose. Hemos visto los resultados de Nagasaki, Hiroshima y los accidentes nucleares de Chernobyl, cómo la radiación es tan perjudicial. Por eso es el terrible drama que si hay una guerra y se implican las potencias nucleares, o si Irán tiene armas nucleares, Israel, que sí las tiene, empiezan a utilizarlas, es un desastre para la humanidad. Y por eso el Papa ayer insistió nuevamente en la negociación. Incluso el Consejo de Seguridad, que debió haber tomado una decisión, no la tomó porque están divididos en los intereses más que en el interés de la humanidad, en los nacionales. Y allí vimos a los 5 miembros del Consejo de Seguridad divididos como siempre. No hay posibilidad de recurrir a ninguna fuerza. Es difícil la situación. Escribíamos ayer, precisamente en la Universal, como decíamos, sobre el drama de este conflicto que puede ser largo y muy costoso para toda la humanidad. Por eso hicimos hoy el reportaje nuestro análisis, nuestro editorial, sobre no solamente el problema de Irán-Israel, sino también situaciones que están ocurriendo junto a estados, pero siempre en el centro del conflicto y de la guerra. Más adelante vamos a hablar con especialistas en la materia sobre los temas internacionales, siempre de nuestro programa Brújula Internacional. Muy difícil la situación entre Irán e Israel. El conflicto se ha globalizado con la participación directa de los Estados Unidos bajo el argumento de que la aviación israelí no podía llegar, sobre todo a profundidades de unos 100 metros donde estaban algunos centros nucleares de enriquecimiento de uranio, y utilizaron sistemas de Estados Unidos con bombas y misiles, aviación que podía trasladar tantos equipos y además complicando más la situación porque ahora Irán ha declarado la guerra a Estados Unidos y amenaza con tocar intereses de Estados Unidos en la zona del Golfo Arábigo-Pérsico, entre ellos varios en países árabes, además de tocar intereses y afrontar intereses de Estados Unidos en la región, que ya le da una guerra al carácter universal, pero que por ahora no hay la amenaza directa de la bomba atómica que podría ser utilizada tanto por Israel como por aliados de Irán, en el caso de China o Rusia, o el propio Irán, que puede tener suficiente uranio enriquecido, además de la presencia en los escenarios de Estados Unidos, que junto a Rusia tienen los arsenales nucleares mayores. Eso es una etapa muy difícil para la humanidad y hemos venido señalando que es posible que la Tercera Guerra Mundial, más allá de las armas convencionales de la primera y de la segunda, podría ser un apocalipsis para toda la humanidad. El ejército israelí, vimos este fin de semana, sigue atacando el centro de Teherán con una fuerza sin precedentes. Ya está destruido el complejo nuclear de Fordo y otros centros nucleares importantes, además de edificios simbólicos como la televisión de Irán y la cárcel donde estaban los detenidos políticos.
El anuncio del régimen de Teherán de cerrar el puerto de Hormuz y sobre todo el estrecho que une el mundo árabe y el mundo persa en el Golfo Arábico Pérsico impediría que uno de 4 barriles de petróleo que consume el mundo salgan, especialmente producido por el mundo árabe, y esto complica más la situación por la economía mundial. Los ataques estadounidenses contra Irán y la posibilidad de interrupciones en este suministro de petróleo hoy está en la preocupación de todos los mercados. Un bloqueo del estrecho de Hormuz podría impulsar los precios al alza, pero Teherán también tendría mucho que perder porque por allí sale su petróleo, sobre todo tanto que va a China, que necesita el petróleo en estos momentos, y con los ataques israelíes contra yacimientos de petróleo y gas, también complican más los mercados petroleros del mundo. El propio Irán produce 3.5 millones de barriles de crudo, según la Agencia Internacional de Energía, y es Irán el tercer mayor actor entre los 12 miembros de la OPEP, por detrás de Arabia Saudita, que produce 9.1 millones de barriles diarios, e Irak con 4.2. Los países árabes condenaron la actitud de Estados Unidos frente a Irán. Sin embargo, en el caso de Siria, el silencio señala el cambio de rumbo diplomático provocado por la caída del régimen de Bashar al-Assad, que estaba apoyado por Irán y que ha sido un aliado clave para Teherán en todo el proceso de las guerras en el Medio Oriente. Los misiles pasan sobre el territorio sirio, lo que no hubiera ocurrido si Irán y Rusia hubieran ganado la guerra y mantuvieran a Bashar al-Assad. Igualmente, lo que se llama el sur global, los países del tercer mundo, cuidan de mantenerse alejados del conflicto entre Israel e Irán. Claro, han condenado en principio los ataques estadounidenses a israelíes a Teherán, pero no han ido más allá por la prudencia que implica estar en uno u otro campo. Para el mundo árabe es complicada la posición porque siempre han tenido recelos de Irán chiita frente al sunismo que ellos representan, como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, pero por otra parte también temen que los ataques contra Israel perjudiquen a la zona, sobre todo si se llega a la bomba nuclear. Los árabes sería oportuno llegar a un acuerdo de frenar a Irán en su proyecto nuclear, pero evitar mayores conflictos y guerras en el Medio Oriente.